Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República, como un espacio de catequesis, de compartir nuestra fe, nuestra vivencia, las noticias de la Iglesia, los momentos que estamos viviendo, los mensajes, las reflexiones. Y este año 2021 vamos a tener de hecho muchos espacios de reflexión sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque estamos en el año de la Eucaristía. Entonces, la mayor parte de nuestros programas del año, de este año 2021, van a ver con el año de la Eucaristía. Nuestra propuesta de esta mañana en particular es Palabra de Dios y la Eucaristía. Ustedes saben del trienio que la Conferencia Episcopal Paraguaya está impulsando y que en este año de la Eucaristía estuvo presidido por el año de la Palabra de Dios como fuente de nuestra fe. Para hablar del tema de la Palabra de Dios y la Eucaristía, hemos invitado en esta mañana al diácono Ignacio Medina. Él es de la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Diácono, buenos días, gracias por estar una vez más en el programa, la segunda vez que estás en el programa. Así mismo, Roque, un gusto poder saludarte y saludar también a toda la audiencia que nos están viendo. Por supuesto, estamos aquí para compartir con todos ustedes también las acciones que nos hemos propuesto también nosotros como miembros de la animación bíblica de la pastoral para este año, por supuesto desde una mirada de la palabra de Dios. Y nos acompaña también, y le acompaña al diácono Ignacio su esposa, la señora Andresa de Medina, y ellos juntos se animan para hacer la animación bíblica de la pastoral, es decir, para ayudar en la animación bíblica de la pastoral. Señora Andresa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Roque, y a la audiencia, y una alegría realmente en este año de la Eucaristía, año de la familia y San José, para compartir justamente desde lo que es la mirada de la palabra, compartir en comunidad. Qué interesante que hayas recordado eso, Andresa, sí, porque el año de San José, y todo lo que implica eso también. Ustedes hicieron, yo soy bastante, el diácono me ayuda con un libreto precioso, pero yo soy bastante desordenado. Así es que vamos a conversar. Hicieron la reflexión, la vez pasada estábamos teniendo una reunión hay una comisión del nuevo trienio, le llama, y la señora Andresa puso esta pregunta en la comisión. Dijo, y bueno, ¿y qué lugar, cómo le vamos a ubicar a San José en todos nuestros planes en este año? Porque cuando comenzamos a hablar de los planes, San José, el año de San José todavía no existía. Entonces, ¡pum!, el Papa dice, este año 2021 le vamos a dedicar a San José. Entonces la señora Andresa preguntó, ¿cómo le ubicamos a San José en este año? ¿Hicieron ustedes una reflexión al respecto, señora Andresa, Ignacio? Bueno, realmente San José lo vimos como el que acoge, ¿verdad?, la palabra, es el que acoge a María, trono de la palabra, y por supuesto trono de la Eucaristía, ¿verdad?, como madre de Jesucristo. Y San José tiene un papel preponderante, de hecho, como padre de familia, y ahí entra, ¿verdad?, donde se acoge la palabra y donde se acoge y se comparte la comunión, ¿verdad?, en la mesa familiar, en la mesa eucarística. Entonces, como que, bueno, la providencia siempre nos gana en generosidad y eso encaja todo, o sea, como que parece que el Señor sí lo tenía previsto y nosotros no, ¿verdad? Entonces, claro, cuando el Papa propone esto, no es un parche, sino más bien de dónde parte, ¿verdad?, desde su sí a la palabra, al verbo encarnado, ¿verdad?, a la Eucaristía. Entonces, lógicamente, si lo miramos desde esa perspectiva,
también podemos vivir nosotros desde la sencillez de nuestra casa, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro hogar, nuestros pequeños compartir, ahora virtual y otros presencial, compartir nuestra mesa propia de la casa y compartir con el necesitado, ¿verdad? Ya el Papa también decía en un discurso, justamente en su visita acá en el Bañado, decía, si no vemos al prójimo, entonces no podemos estar hablando de comunión, no podemos estar hablando de Eucaristía. Entonces, eso es lo que yo creo que San José nos propone, ¿verdad? Ver en el otro ese compartir desde la familia y, por supuesto, con eso poder vivir este año de la Eucaristía proyectado al prójimo, a los demás. Qué buena reflexión. Gracias, Andresa. ¿Vos tenés algo que agregar a eso, Ignacio? Ya lo dijo todo. Pero interesante también, Roque, justamente recordar que también el Papa este año habla de la familia por los 5 años justamente de Amoris Laetitia, ¿verdad? O sea, creo que va en conjunción todo, la familia, San José, la palabra, la Eucaristía, ¿verdad? Que ahí está siempre presente. Ya lo había dicho el Papa Pablo VI, de que la casa de Belén es todo un misterio que uno tiene que ir conociendo cada día más y ver un poco también, poder nosotros también ver nuestra propia familia y nuestra propia vida en ella. Por eso creemos también que es muy importante, ¿verdad?, esta propuesta que el Papa nos hace a todos. Y bueno, así como dice Andresa, va a ser toda una conjunción donde podemos hablar de estos temas y por supuesto proyectado también a nuestra familia y a nuestra sociedad. Cuando estamos hablando del año de la Eucaristía, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios? Y por consiguiente, desde la animación bíblica de la pastoral, ¿cómo se está contribuyendo a la vivencia del año de la Eucaristía, Andresa? Bueno, la palabra de Dios en la iglesia, por supuesto, tiene la misma preponderancia y el mismo lugar, palabra Eucaristía, ¿verdad? Cuando estamos en la misa tenemos la liturgia de la palabra en un primer momento, entonces esa palabra escuchada y acogida, meditada, se adhiere a la propuesta en la celebración eucarística, que es la mesa de la comunión, donde se hace el memorial y se vuelve nuevamente a vivir lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, lógicamente es nuestra fe más profunda, ¿verdad? Entonces la palabra lo que hace es abrir nuestro corazón y ahí, por supuesto, este trienio que está inspirado en Paraguay, en la iglesia en el Paraguay, desde lo que es la experiencia de Emaús, ¿verdad? Los discípulos meditamos el año pasado, decían, nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y ahí reconocen a Jesús partiendo el pan, que es el lema que nos acompaña este año, ¿verdad? Lo reconocen al partir el pan. Y eso mismo vivimos en la misa cuando vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces, la palabra, ¿qué es lo que nos ayuda a abrir nuestro corazón? A poder estar abiertos a esta propuesta que nos hace nuestro Señor. Entonces, nosotros en la animación bíblica lo que proponemos y apoyamos este año desde una meditación profunda a través de la metodología de la Lectio Divina, que es lo que hace preparar nuestro corazón, poder seguir atentos a la escucha de esa palabra, del mensaje, qué dice el Señor y qué nos dice a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere, cómo quiere que vivamos hoy en sociedad? Y por supuesto, entonces la misa se convierte en una centralidad de la vida misional como laicos que tenemos, ¿verdad? Entonces, no solamente nos vamos a la misa, entre comillas que decimos a veces, para cumplir, ¿verdad?, sino realmente nos vamos a la misa para acoger el mensaje desde la palabra y poder vivir esa comunión. El otro día, por ejemplo, tuvimos una actualización bíblica donde meditamos justamente sobre el sacerdocio y la Eucaristía en las cartas a los Corintios, por ejemplo, y también a los hebreos, ¿verdad? Y
allí justamente algo que yo no sabía, bueno, misa, misión. O sea, de repente nosotros en la popularidad sabemos la misa, lo vemos muy arriba como algo que se vive solamente en la iglesia, sin embargo, su sentido es la misión, o sea, cómo nos vamos después a vivenciar y testimoniar eso en la comunidad, que el testimonio no es solamente mostrar que somos todos muy santos, sino la vivencia propiamente, esa búsqueda constante de estar en comunión con los demás, con uno mismo, ¿verdad? Con las dimensiones que tanto hoy nos pide también el Papa en Laudato Si, en la comunión con el medio ambiente, con nuestra casa común, ¿verdad? Con nuestros hermanos y por supuesto con Dios, ¿verdad? Entonces, allí la palabra toma preponderancia cuando nos ayuda a abrir nuestro corazón y a vivir con ese ardor que también nos proponen los discípulos de Emaús, ¿verdad? Diácono, sí. ¿Sobró algo para decir? Muy linda reflexión. No, pero realmente, muy linda reflexión. Sí, muy linda reflexión, siempre, Andresa. Sí. Pero también es interesante, Roque, ver un poco esta estructura que tiene esta liturgia de la palabra dentro de la celebración eucarística, que muchas veces, así como dice Andresa, mira, la palabra nomás de la misa es desconocida, ¿verdad? Y a veces también desconocemos un poco qué es lo que la Iglesia nos propone, por ejemplo, cuando nos habla justamente de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Y siempre vemos y escuchamos cuando nos vamos a misa, por ejemplo, que alguien proclama la palabra de Dios, en este caso, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y bueno, y la Iglesia nos está diciendo en eso que es Dios mismo que hoy sigue hablando a su pueblo a través de la ley y de los profetas. Y nosotros respondemos a Dios esa palabra que nos llega y meditamos justamente en su revelación a través de los salmos, ¿verdad? Que cantamos, normalmente recitamos a veces. Después, nuevamente, el Señor sigue hablándonos a través de los apóstoles. En la segunda lectura, normalmente tenemos entonces la carta a los apóstoles. Y después el pueblo aclama a Cristo Maestro, porque es el Señor mismo quien va a volver a hablarnos nuevamente ahí en la misa. Es muy interesante esto, lo que ya nos dice la Sacrosanto Concilium, de que cuando en la celebración eucarística se lee el Evangelio, es Cristo mismo quien lo hace. Nuevamente Él lo hace. Es por eso que nosotros como pueblo aclamamos a este Cristo, a Jesús Maestro que nos va a hablar. Por eso cantamos el Aleluya, por ejemplo, ¿verdad? Que de ser posible nunca tiene que faltar dentro de esta celebración. Por eso es muy importante esto, ¿verdad? Y después ya el sacerdote tomando el lugar de Cristo, como nos dice la Sacrosanto Concilio también, explica este mensaje al pueblo de Dios. Después de eso, nosotros como pueblo aceptamos esta manifestación de Dios a través de su palabra y por eso es que rezamos el credo. Ahí es donde nosotros rezamos el credo como asintiendo a todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vamos a hacer una brevísima pausa. Sí. Y gusto interehígena. Pues me parece que falta una gran parte de la misa todavía. Todavía. Entonces, esta explicación por parte de la misa y la palabra de Dios me parece fantástica. Así que pausa y enseguida retornamos. Gracias por estar sintonizando Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República. Y esta propuesta de cada domingo, esto dice la Iglesia. Hoy, entusiasmados, reflexionando sobre la palabra de Dios y la Eucaristía. Y la verdad de las cosas, eso es así, entusiasmado de escucharlo. Me gusta tanto cuando la gente va fluyendo el mensaje, porque evidentemente se hizo vida en ustedes, por eso fluye de una manera no magistral, sino vivencial y da gusto escuchar eso, realmente. Sí. Y esto que estamos al finalizar la primera parte, el primer bloque,
el diácono Ignacio Medina, de la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya, estaba contándonos paso a paso qué tiene que ver la palabra de Dios con la Eucaristía. Y son aspectos novedosos que probablemente no muchos manejamos, la forma didáctica en la que estás explicando. Lo mismo que Andresa dice que en un curso que tuvieron, aprendió que misa significa misión. Entonces, eso que vos estás diciendo ahora, la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio, el credo que responde a eso, para mí resulta, honestamente me resulta novedosa esa manera de ir explicando la cuestión. Después, si hay tiempo en algún momento, me gustaría saber si ustedes pueden responderme, o si no, les preguntaremos a otros a lo largo de este año. Yo siempre lo que me doy cuenta, porque decías la ley y los profetas prácticamente en la primera parte, en la primera lectura generalmente, del Antiguo Testamento, generalmente es, ¿verdad? Después viene la carta de los apóstoles. Así. Y después viene la proclamación del Evangelio. Lo que yo me he dado cuenta es que, en general, la primera lectura empata con el Evangelio. Es decir, el contenido de la primera lectura es como que un contenido actualizado y reflexionado en el Evangelio. Y da la impresión que la segunda lectura en la misa de los domingos queda como descolgada. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Ustedes saben cómo se organiza ese tema o a qué se debe? Bueno, ya Benedicto XVI había justamente hablado de este tema, explicando un poco la homilía, y decía él, justamente a todos los sacerdotes, diáconos también, que siempre estamos, y también, por supuesto, en nuestro país tenemos muchísimos celebradores de palabra, ¿verdad? Sí. Y Benedicto XVI decía de que nosotros, quienes estamos hablando y predicando a la gente, tenemos que hacerle ver la relación que existe entre la primera lectura, el Evangelio, entre el Salmo, el Evangelio, entre la segunda lectura y el Evangelio. O sea, esta lectura no son puestas así nomás, especialmente de los domingos, ¿verdad? Porque entre semana se sigue así un ciclo hasta completar un libro, diríamos, de la Sagrada Escritura. Pero sí los domingos, ¿verdad? Normalmente está relacionado, o sea, siempre está relacionada la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, con el Evangelio. Y esto es lo que nosotros, como predicadores, tenemos que hacerle entender a la gente, dice Benedicto XVI. Cosa que bueno, a veces no sucede, ¿verdad, Roque? Por eso también tu pregunta, porque no estás viendo esta relación que existe, no te hacen ver. Y bueno, esta es una responsabilidad también de los sacerdotes, de los obispos y de los diáconos también, ¿verdad? Que tenemos que hacerle ver a nuestra gente, ¿verdad?, esta relación que existe entre las lecturas y tiene un mensaje central siempre, por supuesto, la palabra de Dios, y especialmente el Evangelio. Por eso es muy importante este conocimiento y que, por supuesto, lo llevemos a la práctica. Por eso también Andrés ha hablado justamente de la lectura orante de la palabra. A nosotros, quienes llevamos la palabra, se nos pide justamente que tenemos que nosotros, por lo menos 3-4 días antes, ya hacer una lección divina, una lectura orante de la palabra de Dios, para poder después llevar a los demás, porque primero me tiene que llegar a mí, ¿verdad? A mí me tiene que cuestionar la palabra de Dios. Es muy interesante, un profesor nuestro de Biblia nos decía, si la palabra de Dios no te cuestiona, tenés que pensar por qué no te cuestiona, ¿eh? Porque la palabra de Dios siempre cuestiona. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esta palabra que sigue hoy tan viva, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, nos dice la carta a los hebreos, y que penetra hasta los tuétanos, pende caracurengo y qué. Por eso la propuesta justamente de la animación bíblica de la pastoral de nuestros obispos, especialmente de Latinoamérica y del Paraguay, justamente nos piden que nos acerquemos a la Sagrada Escritura. Porque esta palabra de Dios
esta palabra de Dios que nosotros proclamamos dentro de la celebración eucarística es la que ilumina el segundo momento que va a venir, que es la Eucaristía. Y esta Eucaristía, ¿verdad?, es también la que nos hace entender la palabra de Dios. Por eso estuvimos hablando recién del lema que tenemos nosotros en este año, en el año de la Eucaristía, y que justamente sacamos de este pasaje maravilloso de Emaús, porque la primera parte es Jesús quien les habla a estos dos discípulos, ¿verdad?, y les explica las Escrituras, pero aún todavía no supieron quién era el que les hablaba. ¿Cuándo fue que ellos vieron, entendieron y comprendieron quién era? Cuando el Señor dio gracias y partió el pan. Por eso nuestra propuesta de lema es: lo reconocieron al partir el pan. O sea, cuando el pan se parte es cuando uno reconoce al Señor de la palabra. Y este Señor de la palabra es la que ilumina este segundo momento, que es la Eucaristía. Por eso van juntos. Ya la Dei Verbum, por ejemplo, nos habla que la Iglesia siempre ha venerado la Eucaristía como la palabra de Dios. Y dice Benedicto XVI, aunque con un culto diferente. Andresa, la palabra de Dios podría ser la clave para que la Eucaristía adquiera la dimensión que la Iglesia propone, que es la dimensión de la celebración, y que no es simplemente un precepto que hay que cumplir obligatoriamente. Pecado mortal, la misa. Bueno, eso no, parece que no es el sentido, porque se habla de la celebración eucarística. ¿Qué le aporta la dimensión de la animación bíblica a la posibilidad de que la Eucaristía adquiera esta dimensión y esta vivencia para la gente? Interesante, doctor, mencionar los tres pilares de la evangelización que tiene la Iglesia. Y que justamente lo vemos en Emaús, esas tres dimensiones: la primera, que es la palabra; la segunda, que es la celebración; y el tercero, el testimonio de vida, el testimoniar. Y cuando acá el diácono estaba explicando la misa, viste, el Espíritu Santo te ilumina a veces, y ese también es uno de los símbolos de nuestro logo de este año, los rayos de luz que ilumina. Tiene sentido cuando hablamos de la lección divina, la contemplación. O sea, si yo estoy escuchando, meditando, orando la palabra, ¿dónde la contemplo? En la misión. La contemplo en la Eucaristía. Entonces voy y vivo, gozo de esa presencia en la vivencia particular. Entonces la palabra que aporta en esta, y es riquísima, nuestra Iglesia realmente es sabia, ¿verdad?, en esta metodología. Entonces ahí cobra sentido la comunión, porque me quedo contemplando el mensaje que me llegó. O sea, ¿a qué me mueve? ¿Qué es lo que quiere que cambie? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Qué asumo con responsabilidad como laico, como bautizado, después de haber escuchado que Dios me habla directamente? Me está hablando, me está pidiendo algo, algún cambio, alguna entrega, asumir alguna responsabilidad, realizar algo que tal vez necesito hacer, o dejar o asumir. Entonces, la comunión, esta palabra que aporta, es todo un proceso para testimoniar. O sea, ahí se dan los tres momentos, ¿verdad? Escucho la palabra, acojo esa palabra, celebro en la comunión y la voy a vivir en comunidad, a testimoniarla. Primero conmigo seguramente, ¿verdad? Entonces, me parece que es demasiado alentador, ¿verdad?, poder unir y no disociar.
O sea, nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras y lo reconocen al partir del pan, y el tercer momento que va a ser nuestro trienio, seguramente con otro lema, pero que nos cuenta que Emaús, los discípulos inmediatamente van de vuelta a la comunidad. Entonces esto está íntimamente relacionado en los tres pilares de la evangelización. Quiere decir que como laico, como bautizado, asumir simplemente mi compromiso de evangelizador, de discípulo misionero. Entonces también ahí podemos recordar esta alegría de ser discípulo misionero, no es más que otra cosa que vivir la palabra de Dios, vivir y testimoniar esta comunión con la cual participamos, pero una comunión concreta, una comunión y una vivencia que tiene rostro, que tiene nombre, que puedo ver en ese que está a mi lado, en el enfermo, tal vez en el que está en la cárcel, y ahí podemos hablar justamente de los últimos tiempos, sobre qué me va a pedir cuenta a Dios, ¿verdad? A quién le estuve visitando, a quién le di de comer, a quién le recibí, a quién le visité. Yo estuve enfermo, estuve en la cárcel, tuve hambre, me diste de comer, y bueno, ahí va el testimonio concreto, que es lo que yo creo que hoy la Iglesia nos pide, a vivir esta concreción de comunión, no solamente por supuesto los ritos y la celebración eucarística en la misa, lo que hace es fortalecernos, pero sobre todo es darnos esta luz para asumir nuestro compromiso de discípulo misionero, pero no un misionero allá arriba, sino testimoniado, y quizás también ahí podemos reflexionar sobre esa vida eucarística de nuestros santos como San Roque, la Beata Chiquitunga, el Siervo de Dios, el Padre Julio, ¿verdad? Entonces también nosotros en nuestra cotidianeidad, en lo pequeño, hoy por ejemplo quizá con mi nieta que está naciendo, ¿verdad? Que está creciendo, o con mi mamá que ya está anciana, o tal vez con mi vecino que está con COVID, no sabemos, ¿verdad? Entonces, o aquel que tiene hambre, tal vez también el hambre de una vida digna, como nos dicen la carta de los obispos, ¿verdad? Que podamos también ver esas dimensiones de necesidades de los demás. Yo creo que termina muy bien y vamos a cerrar acá porque nos invita. Me hubiera gustado poner énfasis en un aspecto que Andresa señaló y que para mí es novedoso también. Tomar la contemplación no es estar ahí, la contemplación es salir hacia la comunidad. Qué interesante. Gracias Ignacio, gracias Andresa. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.